Bueno, antes de empezar con la historia, me gustaría enviarle un saludo a los miembros del canal. Dairon Casas, Iversidei, Rodrigo Sierra, Aníbal Quesada y Chuy Valera. Muchas gracias por su apoyo y espero que disfruten del video de hoy. Recuerden darle a like y dejarme un comentario de qué les pareció. Sin más nada que decir, disfruten del video. Calma antes de la tormenta. Emma soltó un suspiro largo mientras se dejaba caer sobre el tejado de un edificio, lejos de la zona donde, horas antes, había luchado contra aquella criatura y ayudado a Watanabe a sacar a sus hombres del edificio en llamas. El cuerpo le pesaba, no por las heridas visibles, sino por el agotamiento acumulado. Se dejó caer al borde del techo, con las piernas colgando, observando cómo varios helicópteros sobrevolaban la zona de construcción abandonada. El zumbido lejano de las hélices le recordaba que todo seguía en movimiento, aunque ella necesitara detenerse. Aún sentía la presión en la garganta, el eco del agarre de hierro que la criatura había usado para levantarla como si fuera una muñeca. Maldijo en voz baja, más por el descuido que por el dolor, y frunció el ceño al recordar lo hostiles que se habían mostrado Watanabe y sus hombres. No era nuevo que algunos policías la miraran con recelo, pero con Watanabe había existido una especie de entendimiento. No amistad, pero sí respeto. Y ahora, todo eso parecía haberse desvanecido. Un pitido en su oído la sacó de sus pensamientos. Frunció el ceño y tocó el auricular que llevaba bajo la máscara. La voz de Watanabe llegó clara, aunque con un tono más seco de lo habitual. Araña dijo, sin preámbulos. Pero antes de que pudiera continuar, Emma la interrumpió con un tono más agudo, cargado de frustración. Nada de araña, Watanabe. ¿Qué diablos pasó allá atrás contigo y tus hombres? Pensé que teníamos un acuerdo. Yo te ayudaba, tú me dejabas ir. Su voz no era agresiva, pero sí exigente. Quería respuestas. Al otro lado, Watanabe dejó escapar un suspiro cansado, como si también estuviera lidiando con sus propios límites. Nada personal, araña. Los de arriba lo ordenaron. Tenía que cumplir, o me quitaban del puesto. Emma se quedó en silencio unos segundos, dejando que la molestia se disipara lentamente. Se pasó una mano por encima de la máscara, como si eso pudiera aliviar el peso que sentía en la cabeza. Luego suspiró. Bien, entiendo eso, murmuró, con menos tensión. Pero entonces, ¿qué diablos eran esas cosas? ¿De dónde salieron? No se parecen a nada que haya enfrentado antes. Su tono cambió, ahora más curioso que molesto. Los músculos empezaban a relajarse, pero la mente seguía alerta. Watanabe no tardó en responder. No lo sé, admitió con sinceridad. Tenía la esperanza de que tú lo supieras. Pero parece que estamos igual. Por lo que he escuchado, podrían ser mutantes, o algo parecido. Todavía estamos tratando de entender qué mierda son esas cosas. Emma asintió levemente, aunque sabía que Watanabe no podía verla. La incertidumbre era compartida, y eso al menos la hacía sentir menos sola en medio del caos. Bueno, espero que me digas cuando lo averigüen. Además, dudó un segundo, buscando las palabras. Noté que algunas de esas cosas parecían tener habilidades. Dejó la frase en el aire, sin saber cómo terminarla. Pero Watanabe la completó sin rodeos. ¿Similares a las tuyas? Sí. También lo notamos. Por eso los altos mandos quieren ponerte bajo arresto. Para investigar si tienes algo que ver con su aparición. El tono era serio, sin espacio para negociaciones. Emma frunció el ceño, no por sorpresa, sino por la confirmación de algo que ya temía. No era solo una sospecha. Era una acusación disfrazada de protocolo. Y lo peor era que no tenía cómo probar lo contrario. No sabía de dónde habían salido esas criaturas, pero el parecido era innegable. Y en un mundo donde la diferencia se castiga antes de entenderse, ella sabía que estaba en la mira. Bueno, estoy completamente segura de que no tengo nada que ver con esas cosas, dijo Emma con firmeza, aunque su voz no sonaba desafiante, sino agotada.
Se movió con cautela, deslizándose hacia una zona más oscura del tejado, donde las sombras la envolvían como una manta protectora. Un helicóptero policial pasó volando sobre ella, proyectando su luz sobre los edificios cercanos. Emma se encogió ligeramente, como si el aire mismo pudiera delatarla. Y parece que tus amigos me están buscando, murmuró, más para sí que para Watanabe, mientras seguía con la mirada el helicóptero que se alejaba lentamente, como un ave de presa que aún no ha decidido atacar. Al otro lado de la línea, Watanabe tarareó en señal de confirmación, antes de hablar con tono grave. Sí. Han desplegado a gran parte de las fuerzas para buscarte a ti y esas cosas. Te recomiendo pasar desapercibida por ahora. Puede que yo sea suave contigo, pero hay otros que estarían encantados de dispararte si se les diera la oportunidad. Las palabras calaron hondo. Emma frunció el ceño, no por sorpresa, sino por la mezcla de frustración y preocupación que empezaba a instalarse en su pecho. Sabía que no podía hacer mucho para cambiar la percepción que tenían de ella, pero escuchar que había órdenes de disparar sin previo aviso le revolvía el estómago. No era solo una cacería de criaturas desconocidas. Era una cacería de ella. Soltó un suspiro largo, como si intentara expulsar el peso que se le había acumulado en los hombros, y asintió con la cabeza, aunque Watanabe no pudiera verla. Entiendo, dijo con voz más baja. Entonces trataré de no llamar la atención demasiado. Se incorporó con rapidez, sintiendo como el cuerpo le pedía descanso. Ya había sido suficiente por una noche. El cansancio se le metía en los huesos, y la idea de su cama se volvió casi sagrada. Me retiraré por ahora, Watanabe. Manténme al tanto de lo que pase con esas cosas, pidió, sin rastro de hostilidad, solo con la urgencia de alguien que necesita desconectarse. Escuchó la confirmación de la mujer al otro lado antes de cortar la llamada. Disparó una telaraña hacia un edificio cercano y se impulsó con agilidad, dejando atrás el tejado y la conversación. El viento nocturno le golpeó el rostro mientras se columpiaba entre las estructuras, pero su mente no se movía con la misma ligereza. Pensaba en esas criaturas, en sus habilidades, en el parecido inquietante que algunos ya habían notado. ¿Y si empezaban a creer que ella era una de ellas? O peor aún, que los había traído consigo. La idea de que Jameson tuviera nuevo material para difamarla le provocó una punzada de ansiedad. Sabía cómo funcionaba la opinión pública. Bastaba una coincidencia para que la sospecha se volviera certeza. Pero decidió que no era momento para cargar con todo eso. Podía dejar esas preocupaciones para la Emma del futuro. La Emma de ahora solo quería llegar a casa, quitarse el traje, dejar que el silencio la envolviera y dormir sin pensar en helicópteros, mutantes ni persecuciones. Mañana era domingo. Un día libre. Un día sin obligaciones, sin llamadas, sin criaturas extrañas. En su mente, era un plan perfecto. Y aunque sabía que la calma nunca duraba demasiado, se permitió aferrarse a esa pequeña promesa. Motivada por la idea de descanso, aceleró el ritmo, cruzando la ciudad como una sombra fugaz, rumbo a ese único lugar donde aún podía sentirse a salvo. Mientras crecía, Naruto había aprendido una lección que se le había tatuado en la piel. La vida no era justa, ni amable, ni paciente. Era una maldita que golpeaba fuerte, sin previo aviso, sin pedir permiso. Aprendió a recibir esos golpes desde pequeño, la ausencia de un padre, las exigencias de una madre que parecía esperar perfección, su propia voz interna que nunca lo dejaba en paz. Aprendió a vivir con el dolor, a convivir con él como si fuera un huésped permanente. Pero ahora, por primera vez, no iba a ser quien recibiera los golpes. Esta vez, él iba a darlos. Y no serían suaves. Oh, Kami, pensó con una sonrisa seca, él iba a golpear 10 veces más fuerte que como la vida lo había golpeado a él. Habían pasado un par de horas desde que cerró el trato con Fisk. 2 horas en las que había estado solo, inspeccionando la armería que el hombre le había dejado a su disposición. El lugar era más un almacén militar que un cuarto de herramientas. Había de todo: chalecos antibalas, placas reforzadas, cascos, máscaras, armas de fuego, cuchillas, dispositivos que ni siquiera sabía cómo se activaban.
Naruto se movía entre los estantes con calma, tocando cada pieza, evaluando su peso, su utilidad. No le interesaban las armaduras pesadas. No iban con su estilo. Él peleaba con velocidad, con fuerza directa, con proyecciones rápidas. Necesitaba algo que lo protegiera sin entorpecer sus movimientos. Algo que lo mantuviera vivo sin convertirlo en un tanque. Entonces, ¿ahora somos algo así como el Heraldo del Diablo?, preguntó Kuro desde su espacio digital, su voz flotando en el aire como una broma maliciosa. Naruto no respondió de inmediato. Estaba observando una máscara balística que cubría todo el rostro, sin adornos, sin expresión. Algo así, murmuró, mientras tomaba unos protectores de antebrazo y les daba unos golpecitos con los nudillos. Eran resistentes. Eso era bueno. Lo primero es decidir que de todo esto realmente me sirve. Especialmente algo que evite que me maten de un disparo o una apuñalada. Se rascó la nuca, mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y saturación. Había tanto que no sabía por dónde empezar. Bueno, podrías empezar por la ropa y las protecciones, sugirió Kuro, con tono más técnico. Según mis escáneres, la mayoría de las piezas, excepto las armas, están hechas con Kevlar. Bastante útil para cortes y disparos de bajo calibre. Luego, como si se le encendiera una bombilla, chasqueó los dedos con entusiasmo. Podrías crearte un traje, dijo con emoción, desplegando diseños en su espacio digital. Naruto lo miró con expresión neutra, y luego se dejó caer en una silla frente a una pared repleta de ropa táctica. No voy a hacerme un traje, gruñó. No quiero parecer uno de esos idiotas que andan por ahí jugando a ser héroes. Su tono era seco, casi molesto. Además, ¿de qué me sirve un traje si puedo usar algo más discreto? Kuro apareció en los lentes de Naruto con una expresión indignada. No. Tú mismo dijiste que tenías que convertirte en algo que les diera más miedo que Spider-Girl y los demás. ¿Tú crees que un tipo vestido como un agente de seguridad va a provocar eso? ¿No sería mejor un traje que, con solo verlo, les active un miedo primario? Algo que los haga querer correr con sus manos. Su voz se volvió más teatral, y el espacio digital se encendió con llamas ficticias, mientras Kuro reía con un brillo sádico en los ojos. Naruto sudó ante el despliegue, pero no pudo evitar ver la lógica detrás de sus palabras. No se trataba solo de protegerse. Se trataba de convertirse en un símbolo. En algo que se sintiera inevitable. Algo a lo que temer, murmuró Naruto, pensativo. Se quedó mirando sus manos, las mismas que habían aprendido a resistir, a golpear, a sostener. ¿Qué tienes en mente?, preguntó finalmente, sin entusiasmo, pero con la puerta abierta. Kuro sonrió con picardía, como si hubiera estado esperando esa pregunta desde el principio. Kuro no respondió de inmediato. En su espacio digital, los diseños comenzaron a flotar como fragmentos de intuiciones aún sin forma definitiva. Algunos brillaban con colores innecesarios, otros parecían demasiado pesados, como si estuvieran hechos para intimidar más que para moverse. Había uno que parecía sacado de una película de ciencia ficción, con luces integradas y placas que chirriaban al doblarse. Naruto los observaba en silencio, con el ceño fruncido, dejando que el aire entre ellos se llenara de una tensión tranquila. Kuro, por su parte, parecía disfrutar el proceso creativo como un artista frente a un lienzo en blanco, moviendo elementos, probando combinaciones, ajustando proporciones con una precisión casi obsesiva. No se trata de parecer una clase de héroe, dijo finalmente, con un tono más contemplativo, como si hablara consigo mismo. Se trata de parecer inevitable. Como una sombra que aparece y desaparece sin que nadie se dé cuenta. Como algo que no se puede enfrentar, solo temer. Naruto no respondió, pero sus ojos se clavaron en una imagen que flotaba entre las demás, más sobria, más cercana a lo que buscaba. Una silueta oscura, sin emblemas, sin colores brillantes, con líneas funcionales y placas que parecían crecer desde la piel misma, como si el traje no fuera una armadura, sino una extensión de su cuerpo. Ese me gusta, murmuró, señalando el diseño con un gesto leve, casi distraído. Kuro lo proyectó en sus gafas, pero la vista era demasiado pequeña, y Naruto frunció el ceño.
Miró a su alrededor y encontró una computadora negra, de aspecto sobrio, sin adornos. Se sentó frente a ella, conectó el visor, y en pocos minutos la imagen del traje se desplegó con mayor claridad en la pantalla. Naruto se quedó quieto, observando cada detalle, como si intentara descifrar algo que aún no se revelaba del todo. Kuro llamó, sin apartar la vista del diseño. La IA apareció al lado del traje, flotando como una figura translúcida. «Dime, ¿qué es lo que más temen las bandas?», preguntó Naruto, con voz baja, como si la pregunta no fuera solo para Kuro, sino también para sí mismo. La IA se quedó en silencio unos segundos, procesando, recordando. «Como tú mismo dijiste en tu charla con Fisk, le temen a lo que Spider-Girl representa», respondió finalmente, con tono reflexivo. Luego inclinó la cabeza con curiosidad, como si oliera una idea en el aire. «¿En qué piensas, maestro?», preguntó con una mezcla de emoción y respeto, viendo cómo Naruto se subía la manga y dejaba al descubierto la marca donde la araña lo había mordido. La piel aún estaba enrojecida, como si el veneno siguiera latiendo bajo la superficie. «¿Le tienen miedo a una araña, no?», murmuró Naruto, y una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Sus ojos se clavaron en el diseño del traje, y algo en su postura cambió. ¿Por qué no hacer que le tengan miedo a alguien que se parece a Spider-Girl, pero que no dudará en romperles la cara si se pasan de la raya? La idea flotó en el aire como una amenaza silenciosa, como una promesa que no necesitaba gritarse. Kuro se frotó las manos con una risita que parecía salida de un villano de caricatura. «Ojo, jojo, me gusta esa idea, maestro. Déjame hacerle algunos cambios al traje, entonces», dijo con entusiasmo, girándose hacia la proyección y comenzando a trabajar con una energía renovada. Naruto observó en silencio cómo Kuro modificaba el diseño. En el pecho del traje, colocó una araña estilizada, más macabra, con patas alargadas que parecían extenderse por el torso como venas oscuras. El color era negro intenso, pero con un brillo sutil que lo hacía destacar sin volverse llamativo. Luego ajustó la máscara. Los agujeros de los ojos se cubrieron con lentes oscuros, sin expresión, como dos pozos sin fondo. Kuro pulía cada detalle con precisión quirúrgica, integrando materiales que no solo protegían, sino que permitían movilidad, sigilo, resistencia. Kevlar, polímeros flexibles, refuerzos de cerámica en puntos vitales, amortiguadores de impacto, y una variación de las propias gafas y audífonos de Naruto, integrados dentro de la máscara para que Kuro pudiera acompañarlo en todo momento. Naruto se levantó de la silla con movimientos lentos, como si el cuerpo necesitara tiempo para adaptarse a la decisión que la mente ya había tomado. La imagen del traje seguía proyectada en la pantalla, pero ahora lo que necesitaba no era solo el diseño, sino el material que le haría falta para convertir el diseño en una realidad. Caminó por la armería con pasos firmes, escaneando cada estante, cada caja, cada rincón. Buscaba las piezas físicas que correspondieran al diseño que él y Kuro habían definido. La chaqueta táctica, reforzada pero discreta, estaba doblada en una repisa metálica. La tomó, la sostuvo entre las manos, y la examinó con atención antes de colocarla sobre una mesa cercana. Luego encontró los pantalones con placas internas, flexibles pero resistentes, y las botas con suela silenciosa. Todo parecía estar ahí, esperando. Como si Fisk supiera exactamente lo que él iba a necesitar. Mientras reunía las piezas, Kuro apareció en sus lentes con una expresión más tranquila, menos teatral. «Maestro», dijo con voz más baja, casi reflexiva. «¿Qué cree que significará esto para nosotros una vez salgamos de aquí? Quiero decir, ¿qué va a cambiar cuando volvamos a ver a Fisk?». Naruto no respondió de inmediato. Se agachó para abrir una caja donde encontró los protectores de antebrazo, los mismos que había probado antes. Los colocó junto a las demás piezas, y luego se quedó mirando el conjunto, como si intentara ver el futuro en esos objetos. «No lo sé», respondió al fin, con honestidad. «No tengo idea de lo que va a pasar. Lo único que sé es que lo que sea que vaya a hacer, no me va a convertir en una mejor persona». Su voz era firme, pero sin dureza, era como si ya hubiera aceptado hace bastante tiempo lo que iba a tener que hacer una vez saliera de ese lugar.
Kuro guardó silencio por unos segundos, como si procesara la respuesta. Naruto continuó, sin mirar a la IA. Lo más probable es que me lleve por un camino oscuro. Uno del que no se vuelve igual. Pero si eso me permite darle a mi madre algo de tranquilidad, entonces no importa. Se quedó quieto, con los brazos cruzados, observando las piezas del traje como si fueran fragmentos de una versión futura de sí mismo. Luego tomó la máscara, la misma que habían modificado, y la sostuvo frente a su rostro. El material era frío, pero no incómodo. Se la colocó con cuidado, ajustándola hasta que quedó firme. La oscuridad de los lentes lo envolvió por un instante, y el mundo se volvió más silencioso, como si le diera cierto enfoque, uno distinto al que solía tener. Kuro apareció en la interfaz interna de la máscara, con una expresión más seria. ¿Va a llevar alguna arma?, preguntó, con tono práctico. Naruto se quedó en silencio, mirando a su alrededor. Había cuchillas, pistolas, bastones eléctricos, dispositivos que no reconocía. Pero aún no había decidido. No porque dudara de su utilidad, sino porque sabía que cada herramienta que eligiera sería una extensión de lo que estaba dispuesto a hacer. Se acercó a una vitrina con armas cortas, pero no tocó nada. ¿Qué me recomiendas tú?, preguntó finalmente, sin quitarse la máscara. Su voz sonaba distinta desde dentro. Más seria. Más grave. Como si ya no fuera solo Naruto quien hablaba. Kuro apareció en la interfaz de la máscara con una proyección lateral del espacio, marcando en azul algunos compartimentos cercanos. Según tus registros de entrenamiento, hay 3 armas que dominas con fluidez. Los bastones eléctricos de doble empuñadura, no los has usado como tal, pero se podrían asemejar a algunos bastones que has usado antes, luego el bastón extensible tipo Bo, y las cuchillas cortas de filo curvo. La voz de la IA era más técnica ahora, pero no perdía del todo su tono de acompañamiento. Naruto se acercó al primer compartimento señalado y extrajo los bastones eléctricos. Eran ligeros, con un núcleo de energía visible en la empuñadura. Al activarlos, un zumbido sutil recorrió el aire, y las puntas se iluminaron con un azul tenue. Los giró en sus manos, probando el peso, recordando los movimientos que había practicado en sesiones anteriores. Luego los colocó sobre la mesa, junto al traje ya casi completo. El siguiente compartimento contenía el bastón extensible. Era compacto, apenas del tamaño de una linterna, pero al presionar el botón lateral, se desplegó con un sonido seco, convirtiéndose en una vara de casi 1,5 metros. Naruto lo sostuvo con ambas manos, lo giró sobre su espalda, lo hizo chocar contra el suelo con precisión. El material era resistente, pero flexible. Ideal para combate cuerpo a cuerpo sin letalidad inmediata. Lo colocó junto a los bastones, y luego abrió el último compartimento. Las cuchillas cortas estaban alineadas como instrumentos quirúrgicos. Tomó una, la giró entre los dedos, sintiendo el filo sin tocarlo. Eran armas silenciosas, discretas, pero letales si se usaban con intención. Las colocó en un estuche que se ajustaba al cinturón del traje, justo en la parte trasera. Kuro guardó silencio unos segundos, como si dudara antes de hablar. «Hay algo más que deberías considerar, maestro», dijo finalmente. «Este mundo, el que está más allá de estas paredes, es más peligroso de lo que parece. He analizado transmisiones, patrones de movimiento, registros de enfrentamientos. Tal vez necesites algo más que precisión y sigilo. Tal vez necesites protección real». En ese momento, marcó un compartimento más grande, donde descansaba una pistola compacta, de diseño sombrío y eficiente. Naruto se acercó, la tomó con cuidado. No era la primera vez que sostenía un arma de fuego, pero sí la primera vez que lo hacía con la conciencia de que podría usarla. La sostuvo en silencio, preguntándose algunos momentos si realmente quería llevarla o tan siquiera usarla, pero ese momento de duda fue aplastado de manera implacable cuando recordó por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Mientras terminaba de ajustarse el traje, se acercó a un espejo de cuerpo entero en una de las paredes. La máscara ya cubría su rostro, y el traje se adhería a su cuerpo como una segunda piel. En el centro del pecho, la araña negra destacaba sobre el fondo gris oscuro. No era un símbolo de poder, ni de pertenencia. Era una marca de tránsito.
de algo que estaba por comenzar. Naruto se quedó mirándola unos segundos, como si intentara descifrar qué parte de él se reflejaba en ese emblema y no encontró absolutamente nada. Luego bajó la mirada, tomó los bastones, los cuchillos, y finalmente la pistola. Caminó hacia el área de prueba, donde había un objetivo marcado con pintura blanca. Naruto se colocó en posición, con los pies firmes y los hombros relajados. Sostuvo la pistola con ambas manos, los dedos ajustados con precisión sobre el gatillo. El primer disparo resonó con un sonido seco, contenido por los muros acolchados de la armería. El proyectil impactó en el borde del objetivo, dejando una marca apenas visible. El segundo disparo fue más centrado, y el tercero dio justo en el centro, como si el arma y él hubieran encontrado un punto de acuerdo. Bajó la pistola con calma, la observó unos segundos, y luego la guardó en la funda lateral del traje. No dijo nada. No hizo ningún gesto de aprobación. Solo se giró hacia la mesa donde había dejado la ropa con la que había llegado. El traje le había demostrado ser funcional, cómodo, preciso. Pero aún no era el momento de usarlo. No fuera de esas paredes. Con la mirada, buscó algo que pudiera servirle para transportar todo. Encontró una maleta de tamaño mediano, de diseño sobrio, con refuerzos en las esquinas. La tomó y comenzó a guardar sus cosas con método. Primero el traje, doblado con cuidado, luego la computadora donde había conectado a Kuro, junto a varios cargadores de la pistola y un pequeño estuche con cuchillas adicionales. No sabía qué iba a necesitar, pero prefería estar preparado. Cada objeto que colocaba en la maleta parecía cargar un peso simbólico, como si estuviera empacando no solo herramientas, sino fragmentos de una versión futura de sí mismo. Cuando terminó, cerró la maleta con varios clics, asegurándose de que todo quedara firme. Se quedó unos segundos en silencio, observando el espacio que había ocupado, como si quisiera memorizarlo antes de dejarlo atrás. Al salir de la armería, se encontró con Fisk esperándolo en su oficina. El hombre estaba de pie, con los brazos cruzados detrás de la espalda, mirando por el ventanal. Al escuchar los pasos de Naruto, se giró con lentitud, y su mirada se posó en la maleta que el joven cargaba. Veo que ya tiene todo lo que necesita, señor Uzumaki, comentó con tono neutro, pero con una satisfacción apenas contenida. Naruto asintió con la cabeza, acercándose al escritorio sin apuro. Luego, respondió con calma. Todavía hay algunas cosas que tengo que probar antes de usarlas definitivamente. Y me gustaría saber, ¿cuándo empiezo con este trabajo? Fisk volvió a mirar la ciudad, como si la respuesta estuviera allá afuera, entre las luces y el ruido. Mañana. Por ahora, tiene esta noche para descansar. Es libre de irse, señor Uzumaki. Naruto asintió sin añadir nada más. Se giró hacia la puerta, con la maleta en una mano, y cuando estaba por girar el pomo, escuchó la voz de Fisk llamarlo. Y señor Uzumaki, dijo con tono más grave. Naruto se detuvo, sin girarse del todo. Espero que recuerde que, a partir de ahora, su vida va a cambiar definitivamente. Espero que esté listo para ese cambio. Naruto lo miró por encima del hombro, sin expresión, pero con los ojos más serios que antes. Asintió con la cabeza, y luego salió de la oficina sin mirar atrás. No necesitaba que se lo recordaran. Lo había sabido desde el momento en que decidió hacer aquella llamada. Desde el instante en que aceptó que el dolor podía convertirse en propósito. Por ahora, solo le quedaba una última noche de calma. Una última noche para poder hacer como si todo fuera normal. La noche avanzaba con su ritmo habitual, tranquila pero no del todo silenciosa. La luna se alzaba alta en el cielo, sin nubes que opacaran su brillo pálido, proyectando una luz suave sobre los tejados y las calles que comenzaban a vaciarse. Las rutinas diarias llegaban a su fin, y con ellas, la actividad humana se desvanecía poco a poco, dejando atrás murmullos, luces apagadas y pasos que se perdían en la distancia. En su habitación, Emma soltó un suspiro largo y satisfecho mientras se dejaba caer sobre la cama, aún con el cabello húmedo por la ducha que había estado deseando desde hacía horas. Su cuerpo se hundió en las sábanas con una gratitud silenciosa, y sin pensarlo,
Frotó suavemente su rostro contra la almohada, como si quisiera fundirse con la textura cálida que la recibía. Sus músculos comenzaban a relajarse, uno por uno, como si finalmente se permitieran soltar la tensión acumulada tras horas de patrullaje, enfrentamientos y decisiones difíciles. Un escalofrío leve recorrió su espalda, cuando una brisa fría se coló por la ventana entreabierta, chocando contra su piel aún tibia. Frunció el ceño, molesta por la interrupción, y con un gemido cansado se obligó a ponerse de pie. Caminó hasta la ventana con la intención de cerrarla y volver a los brazos de su cama, pero algo la detuvo. Afuera, bajo la luz tenue de una farola, un taxi se había detenido frente a la casa de Naruto. Emma se inclinó ligeramente, curiosa, y levantó una ceja al ver al rubio descender del vehículo con movimientos lentos, casi arrastrados. Su mirada se detuvo en la maleta que Naruto llevaba consigo. No era habitual verlo con equipaje, y menos a esas horas. Por un momento se preguntó de dónde venía, qué había dentro de esa maleta, pero descartó la idea con un suspiro. Lo que realmente la inquietó fue la forma en que Naruto caminaba. Sus pasos eran pesados, sus hombros caídos, y su rostro, aunque apenas visible desde la distancia, parecía más apagado que de costumbre. No era el Naruto que ella conocía. No era el chico que solía moverse con energía contenida, con esa rabia silenciosa que lo impulsaba. Era alguien más cansado. Más roto. Emma lo observó hasta que lo vio entrar en su casa sin hacer ruido, como si no quisiera ser notado por nadie. Permaneció en la ventana unos minutos más, sin moverse, con el ceño fruncido y una inquietud que no lograba disipar. Nunca lo había visto así. Nunca lo había sentido tan lejos. Y aunque sabía que Naruto odiaba que se acercaran a él cuando no estaba de humor, lo había dejado claro más de una vez, la preocupación comenzaba a pesar más que el miedo al rechazo. Durante los meses que lo había conocido, había aprendido a leer sus gestos, sus silencios, sus formas de evitar el contacto cuando algo lo superaba. Pero esta vez era distinto. Esta vez no podía ignorarlo. La confesión que ella misma le había hecho días atrás seguía flotando entre ellos, sin resolución, sin respuesta. Y ahora, verlo así, tan solo, le removía algo que no podía nombrar. Se apoyó contra el marco de la ventana, indecisa. La luz de la habitación de Naruto se encendió, y desde su ángulo, pudo ver la silueta del chico sentarse en su silla. Lo vio llevarse las manos al rostro, como si intentara sostenerse desde dentro. Emma apretó los labios, pensativa. El miedo a incomodarlo seguía ahí, pero se volvía más pequeño con cada segundo. Lo que lo reemplazaba era algo más fuerte. La necesidad de estar cerca, de saber si estaba bien, de no dejarlo solo en esa oscuridad que parecía envolverlo. Respiró hondo, obligando a su duda a retroceder. Y bajo la luz de la luna, sin hacer ruido, saltó por la ventana. Naruto dejó escapar un suspiro profundo al dejarse caer en la silla de su habitación. El peso del día, de las decisiones, del cuerpo, parecía acumularse en sus hombros como una carga que ya no podía disimular. Se quitó las gafas con movimientos lentos y las dejó sobre el escritorio sin ceremonia, como si ya no tuviera energía para cuidar los detalles. El cansancio lo reclamaba con fuerza, y sus músculos, que habían aguantado en silencio durante horas, comenzaron a protestar con un dolor sordo, persistente, como si quisieran recordarle que aún estaban ahí. Frunció el ceño al sentir un ardor repentino en el antebrazo, justo donde la araña lo había mordido. Se subió la manga con desgano y observó la marca. La piel volvía a su color natural, pero los pequeños agujeros seguían ahí, como testigos mudos de algo que había cambiado sin su permiso. La observó unos segundos, sin saber si odiarla o simplemente aceptarla. Maldijo en silencio, no a la araña en sí, sino a lo que había traído consigo. Ese dolor constante, ese peso nuevo que parecía instalarse en su cuerpo como una segunda piel. Bajó el brazo con un resoplido y dejó que su mirada se desplazara hacia la cama, donde la maleta reposaba, apenas iluminada por la luz tenue de la habitación. Dentro, el traje, las armas, la máscara. Todo lo que debía comenzar a usar en su nuevo trabajo. Se acercó con la silla, abrió la maleta y tomó la máscara entre las manos.
La sostuvo frente a su rostro, observando los lentes oscuros como si fueran ojos que lo miraban desde otro lugar. Por un momento, sintió que no estaba viendo una herramienta, sino una versión futura de sí mismo. Algo que lo esperaba. Algo que no podía evitar. Sin previo aviso, una sensación extraña estalló en la parte posterior de su nuca. No era dolor, pero sí una alerta. Un impulso que lo hizo tensarse de inmediato, como si algo lo hubiera tocado sin tocarlo. Su mirada se dirigió hacia la ventana, y con un movimiento rápido dejó caer la máscara dentro de la maleta y la cerró. Escuchó un golpe suave contra el vidrio, apenas perceptible, pero suficiente para confirmar que no estaba solo. Se acercó con precaución, tomando una de las cuchillas pequeñas que había guardado desde que salió del edificio. No era paranoia. Era instinto. Abrió la ventana con cuidado, y lo que vio lo desarmó por completo. «Hola, Naruto», dijo Emma desde el otro lado, con una sonrisa ligera y una mano levantada en saludo. Naruto dejó que su cuerpo se relajara de inmediato. El aire volvió a entrar en sus pulmones con más facilidad, y la cuchilla desapareció discretamente en uno de sus bolsillos. No quería que Emma la viera. No quería que supiera lo cerca que había estado de reaccionar como si estuviera en peligro. Por unos segundos, se preguntó qué había sido esa sensación que lo había inundado antes incluso de que Emma tocara la ventana. ¿Había sentido su presencia? ¿O era otra cosa? Decidió no pensar en ello ahora. Se giró hacia ella, abrió un poco más la ventana y la miró con una mezcla de cansancio y curiosidad. «¿Qué diablos estás haciendo aquí, Parker?», preguntó, pasándose una mano por el rostro. Emma sonrió, como si la pregunta fuera parte de un ritual que ya conocía. Luego miró detrás de ella, hacia el borde del tejado, y Naruto frunció el ceño. «¿Y cómo diablos subiste hasta aquí?», preguntó, con una mezcla de exasperación y genuina curiosidad. Su habitación estaba en el segundo piso, y no había acceso fácil desde la calle. Emma se encogió de hombros, con una sonrisa descarada. «Es mi pequeño secreto», respondió, como si fuera una niña que acababa de colarse en una fiesta sin invitación. Naruto buzó, levemente molesto y divertido, aunque no lo admitiría. Había algo en su presencia que lo desarmaba, que lo sacaba de ese estado de alerta constante. Y aunque no lo dijera en voz alta, una parte de él se alegraba de verla ahí. «No respondiste a mi pregunta, Parker. ¿Qué haces aquí?», repitió Naruto con voz cansada mientras se dejaba caer sobre su silla, apoyando la mejilla contra el puño como si el peso de su cuerpo ya no le perteneciera. No tenía energía para discutir, y tampoco la intención de charla. No aún. Emma, por su parte, se acomodó en el borde de la ventana, balanceando las piernas con suavidad mientras observaba la habitación con curiosidad. Era más austera de lo que esperaba. Sin carteles, sin fotos, sin rastros de personalidad visibles. Solo él. Y eso, de alguna manera, la inquietaba. Naruto la miraba en silencio, esperando una respuesta que tardaba en llegar. Emma se obligó a recordar por qué había ido, y su expresión cambió. Se volvió más seria, más directa. «Quiero saber qué te pasa. O si estás bien», dijo sin rodeos, manteniendo la mirada fija en él. Naruto alzó una ceja, sin parecer impresionado. Su rostro no mostraba sorpresa ni incomodidad. Solo una especie de resignación. Emma continuó, sin dejarse intimidar por su falta de reacción. «Te vi cuando llegaste. Y, honestamente, te ves como una mierda», señaló su aspecto general con un dedo, y Naruto bajó la mirada hacia sí mismo. Su ropa estaba desalineada, el cabello revuelto, el rostro más pálido de lo normal. No era habitual en él. Volvió a mirar a Emma justo cuando ella retomaba la palabra. «Y lo peor es que ni siquiera te habías dado cuenta hasta que te lo dije. Dime, Naruto, ¿hay algo que te esté haciendo daño? ¿Pasó algo?». Las preguntas quedaron suspendidas en el aire, flotando entre ellos como hilos invisibles que lo empujaban a hablar. Pero Naruto apartó la mirada, fijándola en un punto de la pared. No quería responder. No iba a hacerlo. Porque sabía que cualquier intento, una mentira, una evasiva, sería inútil. Emma lo leería igual. Maldita sea su habilidad para leerlo como si fuera un libro abierto. Antes era más fácil.
cuando nadie se acercaba, cuando nadie preguntaba, cuando sus pensamientos eran solo suyos. Extrañaba esa soledad, aunque no sabía si quería volver a ella. El silencio se volvió más denso, más incómodo. Hasta que sintió algo que lo sacó de ese espacio interno. Dos manos suaves tomaron las suyas con delicadeza. Los dedos de Emma acariciaban sus nudillos con una ternura que lo desarmó por completo. Bajó la mirada, y se encontró con los ojos cálidos de ella, clavados en los suyos. No había juicio. Solo preocupación. Naruto, ¿qué es lo que te está haciendo tanto daño?, preguntó en voz baja, sin soltar sus manos. ¿Qué es lo que te hace herirte a ti mismo de esta manera? Su mirada se desvió hacia sus manos, llenas de pequeñas cicatrices, de marcas que hablaban de entrenamientos, de peleas, de decisiones que nadie más había visto. ¿Qué es lo que te lleva a estos límites? ¿Por qué te guardas este dolor solo para ti? La pregunta flotó en el aire, sin presión, pero con una carga emocional que ambos empezaban a notar. Naruto no respondió. No podía. Pero sus ojos volvieron a encontrarse con los de Emma, y algo en ese cruce de miradas comenzó a cambiar. La tensión no era solo tristeza. Era algo más profundo. Algo que se había estado gestando desde hacía tiempo. Su mirada se desvió, por instinto, hacia el cuello de Emma. Y entonces lo vio. Una pequeña marca, apenas visible, oculta entre los mechones de su cabello. Con suavidad, retiró una de sus manos del agarre y la llevó al cuello de ella, apartando el cabello para ver mejor. Era un moretón. Su expresión se endureció, y su voz se volvió más grave. ¿Quién te hizo eso?, preguntó con seriedad, sin apartar la mirada. Emma no respondió de inmediato. Solo dejó que esa pequeña sonrisa se mantuviera en sus labios, como si la pregunta de Naruto le hubiera confirmado algo que ya intuía desde hacía tiempo. Que él, incluso en medio de su propio dolor, aún se preocupaba por ella. Con movimientos lentos, levantó una de sus manos y tomó la que él había usado para tocarle el cuello, guiándola con suavidad hasta su mejilla. Se inclinó hacia el contacto, cerrando los ojos por un instante, como si quisiera memorizar la sensación. «Te preocupas por mí», murmuró con una sonrisa que tenía un brillo leve, casi victorioso, pero no por orgullo, sino por ternura. Naruto no respondió. Su mirada permanecía fija en la marca del cuello por unos segundos más, antes de volver a encontrarse con los ojos de Emma, que lo observaban con una mezcla de dulzura y firmeza. «¿Ahora ves cómo me siento yo?», preguntó ella, con voz baja, mientras sentía como los dedos de Naruto comenzaban a acariciar su mejilla con una delicadeza que no esperaba. «Cada vez que te haces daño, cada vez que te veo cargando con todo solo, me duele. Porque tú crees que puedes hacerlo todo sin ayuda, pero no tienes que hacerlo solo». Naruto, su voz era suave, pero cada palabra tenía peso. Se acercó más, tocando sus mejillas con ambas manos, trazando movimientos lentos, como si quisiera calmar algo que no se podía nombrar. «No importa lo que sea. Puedes hablarlo conmigo. Y si no quieres hablarlo, simplemente puedes estar conmigo». Su rostro se acercó al de él hasta que sus mejillas se rozaron, y en un gesto atrevido, se sentó en su regazo sin pedir permiso, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello y dejando que su cabeza descansara en el hueco de su cuello. Por varios momentos, nada pasó. Emma se quedó quieta, esperando alguna reacción, sintiendo el calor de su cuerpo mezclarse con el de Naruto. Pasó un minuto. Luego 2. Y cuando estaba por rendirse, cuando pensó que quizás había cruzado una línea que él no estaba dispuesto a aceptar, sintió como los brazos de Naruto se cerraban lentamente alrededor de su cintura. El gesto fue suave, casi tímido, pero firme. Sus mejillas se calentaron, y una sonrisa se dibujó en sus labios mientras dejaba que su cabeza descansara contra su hombro. Los latidos de su corazón comenzaron a sincronizarse con los de él, como si el silencio entre ambos hubiera encontrado un ritmo propio. No dijeron nada. No hacía falta. El contacto, la presencia, el permiso tácito de estar cerca, era suficiente. Los minutos pasaron sin interrupciones. Emma se permitió cerrar los ojos, sintiendo como Naruto comenzaba a acariciar su cabeza con movimientos lentos, casi distraídos.
Por un momento, pensó que estaba soñando. Que en cualquier instante despertaría en su cama, sintiéndose miserable por haber imaginado el mejor sueño que había tenido en mucho tiempo. Se pellizcó discretamente, y al no sentir ningún cambio, se permitió disfrutar del momento por completo. Pero entonces, la voz de Naruto rompió el silencio. «Deberías irte», murmuró, haciendo que Emma se separara ligeramente para mirarlo con el ceño fruncido. «¿Por qué haría eso?», preguntó, sin ocultar su molestia. Naruto desvió la mirada hacia el escritorio, donde el reloj marcaba que ya eran pasadas las 11. «Es tarde. Deberías volver antes de que sea demasiado tarde», respondió con calma, como si fuera una simple cuestión de lógica. Luego la miró con más seriedad. «Ya mañana podemos seguir con esto. Por ahora», comenzó a decir, pero Emma lo interrumpió, con una mezcla de frustración y vulnerabilidad. No me pienso ir y dejar esto para otro día. Quiero que esto siga, no quiero perder esto». Su voz comenzó firme, pero se fue apagando al final, como si el miedo a que él la rechazara se colara entre las palabras. Naruto la miró por varios segundos, en silencio, antes de suspirar con resignación. «No te puedo hacer cambiar de opinión, ¿verdad?», preguntó, sabiendo la respuesta. Emma negó con la cabeza, sin apartar la mirada. «No, y quiero intentar algo», dijo en voz baja, como si no estuviera segura de si debía decirlo. Naruto abrió los ojos, dispuesto a preguntar, pero se detuvo cuando sintió los labios de Emma tocar los suyos con suavidad. El beso no fue urgente ni dramático. Fue lento, contenido, como si ella estuviera pidiendo permiso con cada segundo que pasaba. Y él, por primera vez en mucho tiempo, no se apartó. El beso duró apenas unos segundos, pero en ese breve lapso, Naruto sintió como algo dentro de él se detenía. No fue confusión, al menos no del tipo que lo hacía retroceder. Tampoco fue rechazo. Fue una pausa. Un instante suspendido en el que su cuerpo y su mente parecían haberse tomado un respiro, como si necesitaran espacio para entender lo que acababa de pasar sin que el mundo se desmoronara por ello. Emma no se movió. Mantuvo sus labios cerca de los suyos, sin presionar, sin exigir, sin convertir el gesto en una demanda. Solo esperó. Y Naruto, aunque no respondió con la misma intensidad, tampoco se apartó. Su mirada se mantuvo fija en los ojos de ella, buscando algo que no sabía nombrar. En su pecho, algo se agitaba. No era incomodidad. No era rechazo. Era miedo. Miedo a sentir, a aceptar, a abrir una puerta que había mantenido cerrada desde que era niño. Una puerta que, si se abría, no sabía si podría volver a cerrar. Emma lo notó. No con palabras, sino con esa sensibilidad que parecía tener solo para él. En lugar de insistir, apoyó su frente contra la de Naruto, dejando que el silencio hiciera su parte. Naruto cerró los ojos, sintiendo el calor de su piel, el ritmo de su respiración, el peso leve de su cuerpo sobre el suyo. No estaba acostumbrado a eso. A la cercanía sin condiciones. A que alguien lo tocara sin esperar algo a cambio. A que alguien lo tratara con una ternura que no pedía explicaciones. Y aunque una parte de él quería apartarse, otra, más silenciosa, más profunda, le pedía quedarse. «No tienes que decir nada», murmuró Emma, como si hubiera leído cada rincón de su pensamiento. «Solo, quédate aquí». Por ahora Naruto abrió los ojos lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de responder con palabras. Sus brazos se ajustaron un poco más alrededor de su cintura, como si ese gesto fuera suficiente. Como si, por ahora, eso bastara. Emma se acomodó en su regazo, dejando que su cabeza descansara contra su hombro. El ambiente en la habitación se volvió cálido, casi suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido para darles un respiro. Afuera, la ciudad seguía su curso. Autos, luces, voces lejanas. Pero dentro de esas cuatro paredes, todo parecía detenido. Naruto bajó la mirada hacia sus manos, marcadas por entrenamientos, por peleas, por decisiones que lo habían llevado hasta allí. Emma las sostenía con firmeza, sin miedo, sin asco, como si las cicatrices fueran parte de lo que él era. Como si no hubiera nada que esconder. Y eso, más que cualquier palabra, lo desarmaba.
No creo que deberías estar cerca, Emma, murmuró en voz baja, y su tono no era frío, pero sí cargado de algo más oscuro. Emma se tensó ligeramente, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Era la primera vez que la llamaba por su nombre con esa honestidad. No creo que siga siendo el mismo en el futuro, continuó Naruto, con la mirada ensombrecida. Y no creo que merezcas estar cerca de alguien como yo. El silencio que siguió fue pesado, como si la habitación se llenara de algo que no podía verse, pero que se sentía en cada rincón. Naruto no miraba a Emma. Miraba su reflejo en la ventana. Pero lo que vio no fue su rostro. Fue una silueta oscura, con el traje puesto, con la máscara cubriendo sus ojos. Y en esos lentes, no había expresión. No había humanidad. Solo vacío. El reflejo lo observaba como si fuera una versión futura que ya no le pertenecía. Una sombra que estaba esperando el momento de tomar el control. Naruto apretó los labios, sintiendo como el miedo volvía, no por lo que había hecho, sino por lo que estaba por convertirse. Emma levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de Naruto una vez más. No había duda en los suyos, solo una firmeza tranquila que contrastaba con la tormenta que él llevaba dentro. No me importa, dijo en voz baja, y sus dedos volvieron a acariciar su mejilla con una suavidad que parecía querer borrar cada sombra que lo habitaba. No tienes que ser el mismo, continuó, con una dulzura que no pedía nada a cambio. Apoyó su frente contra la de él, dejando que sus ojos se hundieran en los de Naruto, como si buscara tocar algo que él aún no sabía que tenía. Solo tienes que seguir siendo tú. Naruto frunció el ceño, como si esa frase le costara procesarla. ¿Qué significaba seguir siendo él, cuando ni siquiera sabía quién era ahora? Cuando el traje, la máscara, el trabajo que lo esperaba, amenazaban con convertirlo en algo que no reconocía. Emma pareció entender su silencio, como si pudiera leer cada pensamiento que él no decía. Volvió a acariciar su rostro, esta vez con más lentitud, como si quisiera calmar algo que ni él mismo sabía que estaba agitado. No importa lo que pase en el futuro. No importa lo que te haga pensar que no debo estar cerca de ti. No me importa, dijo, y su voz se volvió más firme. Lo único que me importa es que estés bien. Que pueda estar cerca de ti cuando no lo estés. Que pueda ser tu pilar cuando sientas que todo se te está cayendo encima. Naruto la miró con los ojos abiertos, sin saber qué decir. La incredulidad lo dejó sin palabras. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba el rostro de Emma, sus mechones sueltos, sus ojos cálidos, su sonrisa que parecía dirigida solo a él. Y por un momento, todo lo demás desapareció. Aquí, siempre vas a tener un lugar, Naruto. Siempre vas a tener un lugar al que volver conmigo. Las palabras se quedaron flotando en el aire, suspendidas entre ellos como una promesa que no necesitaba juramento. Naruto tragó saliva, sintiendo cómo esa frase se instalaba en su pecho, como si algo dentro de él se activara sin que lo supiera. No respondió. No podía. Pero su mirada se suavizó, y por primera vez en horas, sus músculos dejaron de tensarse. Emma se movió ligeramente, acomodándose mejor en su regazo, y Naruto la ayudó sin decir nada. El gesto fue torpe, pero sincero. Por unos minutos más, se quedaron así, en silencio, dejando que el momento se sostuviera por sí solo, sin necesidad de palabras. ¿Por qué estarías dispuesta a eso, Emma?, preguntó Naruto después de un rato, con voz baja, como si aún no entendiera por qué ella insistía en quedarse cerca. Emma levantó la cabeza de su hombro y lo miró con una sonrisa que mezclaba ternura y picardía. «No lo he dejado claro», respondió con sarcasmo, viendo cómo él permanecía en silencio. Soltó un suspiro con falsa exasperación. «Porque me gustas, y también porque te di mi primer beso, así que debes hacerte responsable». Frunció el ceño con una seriedad fingida, pero lo que no esperaba fue que Naruto dejara escapar una carcajada ante sus palabras. La risa fue breve, pero real, y eso la dejó entre indignada y ligeramente avergonzada. «Oye, no estoy bromeando. Estoy siendo completamente seria empezó a decir, pero esta vez fue ella quien se quedó sin palabras. Naruto se inclinó y la besó. No fue un gesto impulsivo ni torpe. Fue lento, contenido, como si finalmente se permitiera responder a todo lo que ella había dicho.
Emma se derritió ante la acción, dejando que su cuerpo se relajara contra el de él. Sus brazos se apretaron alrededor de su cuello, y el beso, al principio suave, comenzó a profundizarse con una intensidad que no necesitaba explicación. Afuera, la noche avanzaba con calma, y dentro de esa habitación, solo quedaban ellos dos, envueltos en un momento que parecía existir fuera del tiempo. Fin del capítulo.